Ya hemos conocido cuáles son los elementos fundamentales de la escritura y nos hemos familiarizado con las herramientas para ponerla en práctica. Ahora solo nos queda ponernos manos a la obra, a escribir. Sin embargo, incluso esto, que parece tan sencillo, ponerse a escribir, no es nada fácil. Piensa la cantidad de veces que te has encontrado bloqueado delante de una página en blanco. Comenzar a escribir exige de una serie de técnicas y la red proporciona algunas herramientas que pueden permitirte salir de ese bloqueo. Cualquier actividad de escritura pasa por tres fases principales. Una fase de documentación y búsqueda, una fase de planificación y una fase de elaboración y revisión del texto. Una de las ventajas que tiene Internet es que para la primera fase, la de la búsqueda, nos ofrece una verdadera mina de información. ¿Qué sería de nosotros sin los buscadores y sin las enciclopedias? La red nos proporciona unas fuentes inmejorables de información que nos permiten enriquecer nuestros textos con datos y con testimonios. En realidad, la red nos ofrece mucho más. Esa información que encontramos en Internet no solamente nos permite embellecer nuestros textos, sino que permite también que nuestro contenido adquiera una mayor credibilidad, puesto que nuestro lector puede contrastar por sí mismo la veracidad de la información que le estamos proporcionando en la medida en que nosotros incorporamos enlaces. Lo que le decimos queda refrendado por información real. De modo que incorporar el hipertexto y, por tanto, buscar buena información es el primer paso para alcanzar un buen proceso de escritura. La fase de la documentación, gracias a Internet, nos puede proporcionar una cantidad ingente de datos y de referencias, demasiadas incluso. De hecho, una de las primeras tareas que debe realizar un buen escritor es precisamente una tarea de poda. Debe decidir cuáles son los elementos que deben aparecer en el texto y qué es lo secundario, lo prescindible. Que Internet tenga la posibilidad de incorporar todo tipo de contenidos no significa que el lector esté dispuesto a dedicar todo el tiempo que el autor estime oportuno para leer ese contenido. Por lo tanto, una de las primeras medidas fundamentales para alcanzar una redacción eficaz consiste precisamente en determinar cuáles son las informaciones que deben figurar en el texto y qué es lo secundario que debe ser eliminado. Para eso necesitamos una serie de técnicas de planificación del texto. Esas técnicas de planificación del texto son básicamente dos: la llamada técnica de las 5 W y la tormenta de ideas. La técnica de las 5 W les suena mucho a los periodistas, puesto que al fin y al cabo esta técnica ha sido la que les ha servido para estructurar las noticias durante ya más de un siglo. Esto de las 5 W viene de las iniciales en inglés de 5 preguntas clave: qué, quién, dónde, cómo, cuándo. El cómo tiene una H por delante, pero tiene una W al final, de modo que más o menos también sirve para recordarlo. Bien, pues esta técnica que utilizan los periodistas y que consiste en responder siempre en un texto a esas 5 más 1, 6 preguntas esenciales, también las puede utilizar cualquier escritor para garantizar que lo que escribe contemple siempre toda la información necesaria. Cuando vayas a planificar un texto, procura confirmar en tus notas previas que dispones de contenido suficiente para responder al qué, al quién, al cómo, al cuándo, al dónde y al porqué de la información que vas a escribir. La técnica de las 5 W no sirve únicamente para idear un texto,
para identificar cuáles son los asuntos que deben figurar en nuestro escrito. También la podemos aprovechar como herramienta para determinar la estructura de lo que escribiremos. A poco que lo pensemos, podemos elaborar un texto donde de manera escueta respondemos a esas preguntas esenciales, pero luego podemos identificar entre todas esas preguntas cuáles son aquellas en las que nos gustaría profundizar. Tal vez queramos perfilar mejor al protagonista de nuestro texto, o queramos incidir más en el por qué ocurrió aquello. En función de cuál sea nuestra respuesta y determinemos cuál es el elemento esencial, podemos establecer una arquitectura hipertextual basada en esas respuestas. Si lo fundamental, aquello que merece ser desarrollado, tiene que ver con el protagonista, con el lugar, con el tiempo, ¿por qué no estructurar nuestro hipertexto a partir de ese elemento? La segunda técnica de ideación que he mencionado era la tormenta de ideas. Esta técnica se puede resolver de dos maneras principales. Una, a través de un listado, o dos, a través de un mapa conceptual. Una tormenta de ideas es básicamente un esfuerzo de ideación de conceptos relacionados con aquello que deseamos explicar. Disponemos de la documentación, pero no sabemos exactamente cómo darle forma. Bien, pues gracias a la tormenta de ideas, esa documentación que hemos recopilado la podemos estructurar como un listado de epígrafes, o incluso, si deseamos explorar formas diversas, podemos componerla como un mapa conceptual. Colocamos el asunto principal en el centro y vamos asociando ideas. Pues bien, esta técnica, además de proporcionarnos una fórmula para desarrollar nuestro texto, tiene una ventaja fantástica cuando se trata de escribir en Internet. Y es que, por sí misma, ya nos da pistas de cómo podríamos estructurar hipertextualmente nuestro texto. Si disponemos de un núcleo central, que es nuestro concepto, y una serie de ideas asociadas, prácticamente podemos trasladar esa estructura hacia el territorio hipertextual. Bien, tenemos las ideas claras, nos toca ponernos a escribir. Para esto hay un autor llamado Daniel Chandler que en el año 1993 escribió un libro en el cual identifica 5 tipos de aproximaciones a la escritura. Según Chandler, las personas, los escritores, nos diferenciamos según nuestra forma de encarar ese acto de la escritura. Esos 5 tipos son los siguientes. Decía este autor que hay personas que utilizan una aproximación arquitectónica, otra de enladrillado, que ahora explicaré, otra que se parece bastante a la pintura al óleo, otra que es más parecida a la pintura a la acuarela y finalmente una aproximación mixta. ¿Cuál es la aproximación arquitectónica? Un escritor tiene esa forma de escribir cuando planifica todo de manera absolutamente detallada. Cuando está escribiendo, cuando se comienza a escribir, tiene una planificación perfectamente medida sobre los epígrafes, los puntos, los elementos que desarrollará. Ese tipo de escritor siempre se basa en un borrador previo y en un esquema de trabajo. Después estaría el escritor que utiliza una técnica de enladrillado, es decir, ir colocando un ladrillo sobre otro, y con esto Chandler lo que quiere decir es que ese tipo de escritor no coloca el siguiente ladrillo hasta que ha terminado de colocar el anterior. Es decir, escribe una frase o un párrafo y lo escribe y reescribe y lo pule, y hasta que no queda absolutamente satisfecho sobre su resultado, no pasa al siguiente. La siguiente técnica sería la de la pintura al óleo. No sé si habrás pintado alguna vez con óleos, pero si lo has hecho sabrás que una de las grandes dificultades de este tipo de pintura es que no se puede tocar nada hasta que se ha secado la capa anterior. Cuando uno está pintando en un lienzo al óleo, tiene que dar sucesivas capas y tiene que esperar
a que lo que pintó la vez anterior haya secado adecuadamente para poder incorporar los matices que desea. Esto, incorporado hacia un ámbito textual, significa que son aquellos lectores que hacen, para entendernos, textos en sentadas. Se colocan delante de un texto y desarrollan durante un largo tiempo el contenido. Lo dejan y tiene que pasar un cierto tiempo hasta que recuperan ese texto y desarrollan la parte que viene a continuación. La cuarta técnica sería la de la escritura a la acuarela. De nuevo, yo no sé si habrás pintado alguna vez a la acuarela. Pensamos que es más fácil que al óleo, pero en muchas ocasiones es muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque la acuarela no tiene enmienda. Cada una de las pinceladas queda marcada en el papel y es indeleble. Bien, pues los escritores que utilizan esta estrategia de escritura son aquellos que lo hacen todo a la primera, aunque no necesariamente de manera perfecta, pero ellos no revisan. Ellos piensan y deciden que lo que han escrito es lo que quedará y no necesita ningún tipo de enmienda. Finalmente estarían los escritores que utilizan una estrategia mixta. Y esto significa que a veces escriben de manera arquitectónica, otras mediante el ladrillado, otras pintando al óleo y de vez en cuando incluso, si el tiempo les apremia, pintando a la acuarela. La verdad es que la mayoría de los escritores somos bastante mixtos y poco constantes en nuestras técnicas, pero debes tener presente cuál es el tipo de estrategia que mejor combina con tu forma de expresarte por escrito y tratar de profundizar en eso. Si eres una persona a la que le gusta planificar muy bien, trata de determinar muy bien ese borrador, ese esquema, esas líneas maestras del texto, porque es lo que te permitirá ir construyendo el escrito. Si en cambio eres una persona mucho más creativa, una persona a la cual las ideas le salen en un fogonazo, tal vez esas fórmulas mucho más rápidas sean las que te casen mejor. Sea cual sea la técnica, a partir de esa estrategia psicológica se pueden desarrollar textos con notable eficiencia. Cualquiera de estas 5 técnicas de desarrollo del texto te pueden servir, cada uno es como es. Pero cuando se trata de elaborar hipertextos, merece la pena esforzarse por hacerlo de una manera arquitectónica. Al fin y al cabo, un hipertexto es una construcción de distintos textos que debe respetar una determinada estructura. Y esto es muy difícil de improvisar. No es casualidad que a los profesionales que se dedican a esto se les llame precisamente arquitectos de la información. Un arquitecto de la información es un profesional especializado precisamente en construir edificios hipertextuales. Al fin y al cabo, podemos establecer una analogía entre la escritura y la construcción. Un arquitecto de edificios convencionales lo que hace básicamente es idear cuáles son los itinerarios, los caminos que recorrerá cada uno de las personas que habiten ese edificio y elaborará toda una serie de corredores a través de los cuales la gente podrá fluir. Bueno, pues en el ámbito del hipertexto, los escritores también hacemos una tarea semejante. Nos corresponde determinar cuáles son los caminos que eventualmente podrá recorrer nuestro lector. La planificación hipertextual se puede hacer de 2 maneras. Una, estratificando la información desde un punto de vista jerárquico, diciendo qué es más importante y qué es menos importante, y estableciendo unos niveles de jerarquía entre eso. Naturalmente, los elementos más importantes figurarán en puntos más superficiales de la estructura y, en cambio, los asuntos de mayor detalle o más secundarios se ocultarán en elementos más profundos del hipertexto. Además de esa estratificación jerárquica,
nos toca, al igual que un arquitecto de edificios, establecer cuáles son los caminos que tendrá el lector de nuestro hipertexto para poder moverse de un lugar a otro. Nos corresponde establecer los pasillos y abrir las puertas para que nuestro lector pueda moverse adecuadamente. Para eso es imprescindible conocer a fondo las posibilidades de los enlaces dentro del texto, porque, como ya hemos dicho en una unidad anterior, el hipertexto es una estructura de 3 dimensiones donde a la anchura y a la altura abrimos una tercera dimensión de profundidad. Permitimos a nuestro lector profundizar en el texto. En la siguiente unidad veremos cuáles son las claves de la utilización acertada de los enlaces.